Hoy quiero hablar sobre el nacimiento de Juan Bautista. Iba a hablar sobre el amor de Dios. Tenía ese tipo de inspiración, pero al estar haciendo la oración de la mañana, me inspiré de otro modo, me inspiró el Señor de otro modo eh, para hablar de esta gran figura de Juan Bautista, el precursor de Jesús, el Mesías. Y pudiera yo comenzar eh, con lo que dice Jesús de él en Lucas capítulo 7, cuando está en prisión Juan. Vamos a hablar de su nacimiento, pero vamos a presentarlo con lo que dice Jesús de él. Está en prisión Juan y manda a dos mensajeros que le pregunten a Jesús si él es el que iba a venir o hay que esperar a un otro. El mensaje de Juan Bautista es un poco más fuerte, más de fuego, vamos a decir, que el de Jesús. Los discípulos de Juan Bautista ayunan y los de Jesús no celebran como si están en la boda del novio. Y entonces tiene esta duda a lo mejor Juan Bautista, y Jesús les responde que miren y cuenten a Juan todo lo que están viendo de las obras del Mesías, básicamente, ¿no? En Mateo usan la expresión esa, las obras del Cristo, vienen siendo el tipo de milagros, de señas que iba a ser el Mesías. En Isaías, los cojos andarán, los ciegos verán, etcétera. Jesús añade cosas que no se esperaban, ¿no? Los muertos resucitan, los leprosos quedan limpios, son cosas inesperadas. Y después, cuando se van los mensajeros, se puso a hablar de Juan a la gente, Jesús. Y ustedes conocen este texto. ¿Qué salisteis a ver en el desierto? ¿Una caña agitada por el viento? ¿Qué salisteis a ver? Si no, ¿un hombre elegantemente vestido? No, los que visten magníficamente y viven con molicie, con suavidad, están en los palacios. Entonces, ¿qué salisteis a ver? ¿Un profeta? Sí, os digo, y más que un profeta. Este es de quien está escrito: He aquí que envío mi mensajero delante de ti, que preparará por delante tu camino. Os digo, entre los nacidos de mujer, no hay ninguno mayor que Juan. Sin embargo, el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Todo el pueblo que le escuchó, incluso los publicanos, reconocieron la justicia de Dios, haciéndose bautizar con el bautismo de Juan. Pero los fariseos y los legistas, al no aceptar el bautismo de él, frustraron el plan de Dios sobre ellos. Así que aquí tenemos tremenda presentación de Juan Bautista. Por cierto, les menciono algunos números del Catecismo de la Iglesia Católica. Los números 523, 696, 523 de nuevo, 719 y 720, por los que quieren consultar alguna de las cosas que dice el Catecismo de Juan Bautista. Entonces, para situarlo en la historia de la salvación, habría que decir que la profecía en Israel había terminado desde los tiempos de Esdras y Nehemías, 400 años antes de Cristo. Si leemos los libros de los Macabeos, no saben qué hacer con las piedras del altar profanado y esperan que venga un profeta a decirles qué deben hacer.
pero se esperaba un profeta o Elías mismo para preparar el camino del Señor. Y es precisamente lo que nos cuenta el último de los profetas, que tiene un libro, Malaquías, que termina el libro hablando de la ley de Moisés y los preceptos que se prescribieron en el monte Sinaí, que llaman Horeb, y dice que les envío al profeta Elías antes de que llegue el día grande y terrible de Yahvé, para que vuelva los corazones de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres, es decir, efectuar un tipo de reconciliación. No sea que venga yo a herir la tierra de anatema. Así que es un mensaje fuerte. Y esto se ha llamado, con otras cosas que no podemos cubrir en el poco tiempo que tenemos, se ha llamado la narración o el relato vocacional de Juan el Bautista. Si ustedes leen cómo le anuncian a Zacarías en el primer capítulo de Lucas, a Juan, el nacimiento de su hijo, algo inesperado porque él y su esposa son viejos, Isabel, su esposa, dice, Isabel, tu mujer, te dará a luz un hijo a quien pondrás por nombre Juan. Será para ti gozo y alegría, y muchos se gozarán en su nacimiento, porque será grande ante el Señor. No beberá vino ni licor, estará lleno de Espíritu Santo ya desde el seno de su madre. Y a muchos de los hijos de Israel les convertirá al Señor su Dios, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y a los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Ahí tenemos que Juan Bautista está prácticamente descrito como un nazareo de estos consagrados que no se cortaban el pelo ni bebían ningún licor, como Sansón y otros nazareos, ¿no? Samuel, la mamá Ana lo consagra, y Juan Bautista está en este espíritu bien recio, bien austero, ¿verdad? E incluso se alude aquí a la visitación de María a su prima Santa Isabel, que está encinta y que siente a su niño saltar de gozo en su seno. Y cuando oyó Isabel el saludo de María, saltó de gozo el niño en su seno. E Isabel quedó llena de Espíritu Santo. Así que fíjense qué relato nos da este evangelista Lucas, ¿no? Y entonces también hay que mencionar, que lo dice el catecismo en los números que yo les dije, que Juan Bautista es el profeta de la consolación de Israel, o el que anuncia la consolación de Israel. ¿Qué es la consolación de Israel? En el capítulo 40 de Isaías tenemos, comienza el lenguaje acerca del nuevo éxodo, de la nueva redención que va a efectuar Dios. Históricamente es una salida de Babilonia, pero teológicamente, según la fe cristiana, es la salvación. Es el éxodo del pecado y de la esclavitud y del miedo y de las obras muertas a la vida divina recobrada en Jesús, como miembros del cuerpo de Jesús. Es precisamente lo que Simeón dice del niño Jesús cuando María lo trae al templo, ¿no? La consolación, ¿no? Y entonces Juan Bautista está cumpliendo una frase de este libro, de este capítulo 40 de Isaías, por eso lo menciono. Una voz clama en el desierto, abrid camino a Yahvé,
trazad en la estepa una calzada recta a nuestro Dios. Así que se anuncia que en el desierto hay que prepararle el camino a la venida de Dios. No, quizá no se vea claramente cómo va a venir Dios, pero vendrá en la forma de Jesús, Dios encarnado, que pone su tienda entre nosotros. Entonces, Juan Bautista está asociado con esta frase: soy la voz que clama en el desierto. Preparen el camino al Señor. Él prepara, dispone los corazones de los judíos que acuden a él, especialmente los pecadores y hasta las prostitutas y los publicanos y la gente marginada socialmente por la gente más decente, digamos, ¿no? Entonces, ese es el rol de Juan Bautista. Y entonces, ustedes conocen un poco, yo creo, el relato de que queda mudo Zacarías, su padre. Su madre se llama Isabel, que es un nombre hebreo, Elizabeth. Mi Dios es un juramento, quiere decir Elizabeth. Zacarías es Yahvé ha recordado. Y Johanán, Juan, quiere decir Yahvé es gracia, es favor, favor. Entonces esto es muy bonito y muy interesante porque yo tuve un profesor de Biblia en Roma, un jesuita, Meiné, el padre Roland Meiné, hay que darle crédito a él, y nos explicó el Benedictus, es la canción de Zacarías de gozo cuando circuncidan a Juan el Bautista, su hijo. No le dicen el Bautista todavía, ¿verdad? Pero es el famoso Benedictus en el capítulo 1 de Lucas, ya casi al final, que todos los religiosos o cualquier persona que dice la liturgia de las horas o laudes en la mañana rezan esta canción. Yo quisiera señalarle algunas cosas, lo que ven estos en YouTube, pueden ver la página de mi Biblia anotada con algunos apuntes sobre este himno Benedictus, no Benedictus sea, quiere decir bendito sea el Señor Dios de Israel, ¿no? Y lo dice Zacarías, porque ha visitado y redimido a su pueblo, y un poco después dice, recordando su santa alianza, o haciendo misericordia a nuestros padres y recordando su santa alianza. Ahí tenemos, esta misericordia viene siendo el gen, esta gracia, favor, recordando su santa alianza, recuerda el nombre de Isabel la madre. Así que, bueno, recordando, recuerda el nombre de Zacarías, pero el juramento que juró a Abraham nuestro padre, el juramento que juró, juramento, mi Dios es un juramento, Isabel, Elizabeth, recuerda a Isabel también. Así que este Benedictus es uno de estos pasajes bíblicos llenos de misterios que los biblistas humildemente tratamos de explicar con los maestros que hemos tenido. Así que tenemos a Zacarías, Yahvé recuerda. Tenemos a Isabel, mi Dios es un juramento, o se jura por mi Dios. Y tenemos a Juan, el favor, misericordia, compasión de Dios, ¿no? Por cierto, una de las frases aquí literalmente dice, por las entrañas de, bueno, sí, por las entrañas de misericordia de nuestro Dios, hará que nos visite una luz de la altura, ¿no? Que en verdad se está hablando ahí de, si ven la nota abajo del 1.78, Anatolé, quiere decir la salida del sol desde el oriente, un título del Mesías. Eso podremos hablar con más detalle en otra ocasión, pero esto está lleno de alusiones bíblicas subterráneas
que se podrían meditar y contemplar todo el tiempo necesario, que es lo que nos falta, pero con gusto lo utilizamos. Y con esto te tengo que dejarles. Gracias.